Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 24, el número 24 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede observar a través de la página de Facebook Profesor Ángel Rosa, el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa y en las plataformas de podcasting de audio, prácticamente todas, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también ahora estamos en Amazon Music, así que no tiene excusas para perderse este análisis que hacemos semanalmente desde el podcast. Bueno, está llegando ya el comienzo del último trimestre del primer año de la administración de Pedro Pierluisi, en la que comparte el poder en la rama legislativa con el Partido Popular y en un caso más específico en el Senado, con una pluralidad de partidos políticos y de candidatos fuera del PNP. Por lo tanto, es un cuatrienio que promete ser interesante y ha empezado como tal. Una vez se cumple el primer año de administración, tradicionalmente en la política puertorriqueña, comienzan los pujos de algunos políticos y candidatos que tienen la esperanza de conseguir las candidaturas para la próxima elección, porque la regla de oro, una de las reglas de oro de la política puertorriqueña es que la campaña nunca termina. Tan pronto pasa la elección, los que perdieron comienzan el trabajo de intentar conquistar el poder 4 años después, y los que ganaron comienzan de alguna manera a los candidatos potenciales a lograr ver cómo en el tiempo que le tome al incumbente, especialmente con lo difícil que se ha hecho gobernar a Puerto Rico, pueden lograr que cuando ese gobernante se convierta inevitablemente en un gobernante inviable, que quede desbancado inevitablemente, pues estar ellos primeros en la fila de sucesión y encabezar la papeleta para la próxima elección. Y eso es lo que estamos viendo en el PNP. En pocas palabras, en la política puertorriqueña y especialmente dentro de los partidos grandes, reina un ambiente de canibalismo en las últimas décadas. Y entonces, bueno, ¿por qué les digo que esto ya está comenzando a suceder en el PNP? Porque en las últimas semanas hemos visto a distintas figuras dentro del PNP, algunos experimentados y otros que son figuras nuevas en la política, darle golpes velados al gobernador Pedro Pierluisi, porque todos saben que chances are que Pierluisi esté inhabilitado como candidato para 2024. La más prominente que ha veladamente comenzado esos ataques porque tiene la mira puesta en la gobernación desde 2019 es la comisionada residente Jennifer González. Pero antes que eso, esta semana, por eso a Jennifer se le ha hecho más fácil su trabajo de ir minando la posición de poder del gobernador, ha ocurrido una controversia al interior del PNP que hace valer ese refrán popular de que uno nunca sabe para quién trabaja. Ustedes recordarán la elección que ocurrió en mayo pasado de unos delegados, se le llama oficialmente, pero en realidad son cabilderos para la estadidad de Puerto Rico en el Congreso. Fue una elección de muy pobre participación, que aunque se predicó desde el punto de vista legal de que era una elección para todos los electores en Puerto Rico, en realidad era una en la que participaron los más leales y fervientes electores del Partido Nuevo Progresista, que es el que defiende la estadidad en el espectro partidista en Puerto Rico. Yo les dije entonces, si recuerdan, que esa elección era un ejercicio en futilidad, que no tenía ninguna razón de ser desde el punto de vista institucional. Estábamos utilizando dinero público para elegir unos funcionarios que no tienen puesto alguno, que no tienen función alguna dentro del espectro gubernamental y el espectro constitucional, y que en realidad se trataba de una oportunidad para algunos dentro del PNP resucitar sus carreras políticas, como es el caso de Ricardo Rosselló, de Melinda Romero y de Mayita Meléndez, la exalcaldesa de Ponce, y otros para hacer pininos en el desarrollo de una carrera política. Y ese es el caso de la cabildera Elizabeth Torres, que fue la que más votos sacó en esa elección, 63.520 votos, la colocaron al tope de los votos que se emitieron en esa oportunidad. Ella ya era conocida en Puerto Rico
fundamentalmente por sus participaciones en algunos programas dedicados a difundir el discurso del estadoísmo y del PNP, programas que no son del PNP, pero que tienen esa línea editorial, especialmente el programa del buen amigo Luis Dávila Colón, cuando fue quien la presentó realmente en Sociedad Política, y porque en sus redes sociales tenía unas participaciones muy controvertibles bajo el seudónimo de La Premisa Inarticulada, que entre electores conservadores del PNP se ha hecho y se hizo muy popular. Así que pudo cosechar en esa elección especial el trabajo que había venido haciendo durante un par de meses y un año. Y además también había saltado a la palestra pública cuando en el año 2020 había encabezado una campaña para que la gobernadora entonces Wanda Vázquez indultara a su novio Edwin Domínguez, quien a la sazón es expareja de la ex candidata a la gobernación del partido Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, con quien había tenido unas disputas en términos de custodia, etcétera, y que había sido encarcelado, estaba encarcelado y fue indultado parcialmente por la gobernadora Wanda Vázquez, lo que catapultó a Elizabeth Torres a ya no solamente la palestra política, sino la palestra noticiosa en general. Ganó mucho reconocimiento público por su intervención en ese proceso. Así que era natural que saliera bien en la elección, una cara nueva. Puerto Rico los electores de Puerto Rico en su mayoría están defraudados con las caras tradicionales de la política, y las caras nuevas, por serlo nada más, tienen buena oportunidad siempre que se presentan candidaturas. Bueno, esta semana trascendió un video de una entrevista que esta cabildera le dio a una emisora de radio cristiana en Puerto Rico, entiendo que se llama Nueva Vida, en la que atacó vitriólicamente al gobernador Pedro Pierluisi, a quien tildó de corrupto, tildó también de megalomaníaco, y además le acusó de utilizar el gobierno para el enriquecimiento de sus familiares y de sus amigos. Nada que no se esté comentando en la palestra pública de forma informal, pero que ya una vez está dicho públicamente constituye acusaciones muy serias, ¿no? Además añadió que Pierluisi era un hipócrita con la comunidad cristiana con la que el gobernador ha estado identificándose en actividades religiosas, y dijo que cuando, textualmente casi la voy a citar, cuando se arrodillaba era simplemente para el consumo de los fotógrafos para luego difundir esa foto en los medios de comunicación, refiriéndose al gobernador. Y además dijo que los cabilderos de los que ella es parte, porque resultó electa entre ellos, no van a traer la estadidad, que no hay una dirección en la delegación de las personas que allí resultaron electas, que ella estaba frustrada de realizar esfuerzos que llamó infructuosos y numerosos para que la delegación tuviese cohesión, y que la elección y la figura de los cabilderos era, la voy a citar, un espejismo que creó el Estado para seguir avanzando la agenda del PNP, que en su opinión es una agenda de corrupción. Bueno, cuando usted irrumpe en el panorama político con ese tipo de expresiones dentro de un partido político, desde la línea interna de un partido político, usted ya sabe que usted va a ser objeto de ataque, y que la estructura de liderato de su partido va a atender inmediatamente la indisciplina de alguien que se proclama miembro del partido. Así que no tardó mucho el secretario general del Partido Nuevo Progresista, que es el senador Carmelo Ríos, hombre de confianza del gobernador, en darle 48 horas para que presentase evidencia de las imputaciones que le estaba haciendo a Pierluisi, en rechazar las imputaciones que estaba haciendo, y además en inferir de una manera sutil que se podría utilizar algún mecanismo de ley para removerla de sus funciones porque no está cumpliendo con los deberes de estos cabilderos. Yo me pregunto, primero, no existe mecanismo para remover funcionarios electos en Puerto Rico, y así es como se les ha tratado a estas personas que no tienen realmente función alguna, pero que se crearon por ley. Y en segundo lugar, yo me pregunto cuáles son las funciones de los cabilderos.
dónde están escritas, dónde están descritas y quién además tiene la potestad de, sobre un funcionario electo que ocupa un puesto que nadie sabe de qué se trata, poder fiscalizar las funciones que lleva a cabo. Inclusive las expresiones que hizo se podrían justificar como parte de sus funciones como cabildera, porque al fin y al cabo está hablando del partido de la estadidad y de los mejores intereses y de cómo ella cree que se pueden defender los mejores intereses de la estadidad. Bueno, muchas cosas se han dicho. En las redes sociales, sobre todo, los adversarios de la cabildera de otros partidos, especialmente los de los partidos incipientes, la llaman desquiciada, la llaman un montón de nombres, obviamente para descualificar su comportamiento, que no está muy lejos tampoco de lo que muchos de ellos han hecho cuando han militado en partidos políticos tradicionales. Pero la política es así. Lo hablábamos la semana pasada con el caso de la representante Mariana Nogales. Bueno, yo sin embargo pienso que más allá de que la licenciada Torres está haciendo cartel, ya ella, en mi opinión, pasó la página de la estadidad. Yo creo que ha reconocido lo que todos, inclusive en el PNP, reconocen, que los cabilderos no hacen ninguna diferencia, que la actividad más conocida de los cabilderos en Washington ha sido pararse con una cartulina escrita con un marcador frente al Parque Lafayette frente a la Casa Blanca, allí a hacer una protesta silente a favor de los derechos de estadidad de los puertorriqueños. En eso han estado el ex gobernador Ricardo Rosselló y la ex senadora Melinda Romero junto a su madre, la ex primera dama doña Kate Donnelly. De forma que yo creo que hasta en el PNP todo, y fuera del PNP todos reconocen que esta pantomima electoral que ocurrió en mayo no va a adelantar un ápice la consecución de la estadidad, ni va a hacer ninguna diferencia en la discusión de estatus que pueda darse en el Congreso sobre Puerto Rico en estos 4 años. Entonces, ¿qué es lo que hace Elizabeth Torres? Pues Elizabeth Torres está, en inglés la palabra es carving, está esculpiendo su carrera política electoral en Puerto Rico, que ha comenzado y comenzó dentro del PNP, pero que no necesariamente va a culminar ahí, y ella lo sabe, y está buscando, por lo tanto, crear el mecanismo de viabilidad política. Se vende como una disidente dentro de un partido grande, eso cae bien, porque en un partido que está en el gobierno siempre hay gente insatisfecha porque no le dieron trabajo, porque el gobernador no cumplió la promesa tal, porque no era lo que ellos esperaban, porque le habían prometido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los disidentes hoy día en la política puertorriqueña y en los partidos de gobierno tienen una buena oportunidad de conseguir seguidores dentro de los partidos principales. Pero además, la licenciada Torres se ha dedicado a difundir su discurso político conservador, de línea dura, además alineado con el fundamentalismo cristiano en Puerto Rico, mucho del cual fue cortejado por muchos años electoralmente por el Partido Nuevo Progresista y defraudado por las posturas un tanto más liberales de Ricardo Rosselló y del gobernador Pierluisi, que por ejemplo favorecen los derechos de la comunidad gay, que por ejemplo favorecen la perspectiva de género en las escuelas públicas como parte del currículo, pues han ido buscando y formando tienda política fuera del PNP. Y por eso existe y logró su representación en la legislatura en 2020 el partido Proyecto Dignidad. Con Proyecto Dignidad, la licenciada Torres ha hecho causa común en muchos de los argumentos, y en esa entrevista en esta emisora cristiana ella empuñó la bandera en contra de la perspectiva de género en las escuelas, no en contra directamente, pero un tanto defendiendo el derecho individual de la gente a no vacunarse, que es agenda ultraconservadora también en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y he visto aparecer en las redes sociales en los pasados días, mientras esta contienda se ha estado dando, grupos en las redes sociales que la respaldan y que además la instan a adoptar el discurso del Partido Republicano en la versión de Donald Trump aquí en Puerto Rico. De forma que es un resurgir del conservadurismo y del cristianismo fundamentalista desde la línea del PNP, pero que está a pulgadas
de pasarse al Proyecto Dignidad, engrosar las filas de lo que serían las estructuras de candidaturas de ese partido, que pienso yo, más allá de si uno está de acuerdo o no con su agenda política, que tiene mucho camino para crecer, porque el conservadurismo y el fundamentalismo cristiano convive en los dos partidos principales y anda muy defraudado con los dos partidos principales. Y por lo tanto, tiene un potencial de crecimiento ese partido, porque ese es un electorado que tiende a moverse al unísono. Creo que es una nueva excisión dentro del PNP. Hasta ahora el PNP había tenido mayor cohesión interna porque utiliza la estadidad como elemento de cohesión y además la oportunidad de adquirir el poder. Y no había tenido todavía, como tuvo el Partido Popular hace 60 años atrás, una disputa de corte religioso con los sectores conservadores. Y ustedes conocen el episodio de la historia de Puerto Rico en que en 1960 la Iglesia Católica fundó un partido político que presentó candidaturas en la elección de 1960 y además los obispos de Puerto Rico, que entonces todos eran norteamericanos, firmaron una carta pastoral que declaraba pecados o pena de excomunión votar bajo la insignia del Partido Popular. Que el Partido Popular pudo capear exitosamente y sobrevivir porque dependía entonces del liderato de don Luis Muñoz Marín, que era un liderato más fuerte entre el electorado que el de la Iglesia Católica en Puerto Rico, y eso era mucho decir. Pero fue Muñoz Marín personalmente quien manejó el tema y quien logró mantener la línea hasta entonces liberal del Partido Popular, porque el Partido Popular era la hechura y fue hasta su muerte el tinglado de liderazgo de Luis Muñoz Marín, el líder político más influyente del siglo XX en Puerto Rico. Pero el PNP está en otra etapa. La estructura político-partidista en Puerto Rico está en otra etapa. Y la cultura política en Puerto Rico ya anda haciendo los intentos de sobreponerse al dominio bipartidista que Partido Popular y Partido Nuevo Progresista han mantenido desde 1968, ininterrumpidamente, cuando ocurrió la primera derrota del Partido Popular. Así que me parece que esto presenta un reto para el PNP y representa además un elemento de división. ¿El PNP es un partido conservador? ¿Sí o no? ¿El PNP es un partido de estadidad o es un partido de causas conservadoras, socialmente hablando y religiosamente hablando? ¿Cómo se puede mantener ambos tinglados a la vez? Y el PNP es un partido más cercano al Partido Demócrata en los Estados Unidos, con un corte un poco más liberal, menos conservador que el Partido Republicano, o el PNP tiene una personalidad o una encarnación simultánea del Partido Republicano de los Estados Unidos, y no del Partido Republicano, sino del trumpismo republicano en los Estados Unidos. Me parece que Elizabeth Torres es la primera política líder del PNP, le guste o no decirlo, ha entrado con pie firme en la política, entró bajo el palio del Partido Nuevo Progresista y va en camino a consolidarse como tal, que se atreve a plantear la posibilidad de una viabilidad política desde el conservadurismo fundamentalista en el Partido Nuevo Progresista. Ha habido otros que lo han intentado, pero no con tanta visibilidad en la discusión pública. Al paso le ha salido la ex senadora Melinda Romero, que es una de las delegadas que le acusó de haberse postulado única y exclusivamente para el puesto de delegada para obtener unas reuniones con el gobernador Pierluisi para que lograr un indulto total y no parcial, como lo otorgó Wanda Vázquez en 2020, de Edwin Domínguez, que es el novio de la licenciada Torres. Ella lo ha negado. Y ha dicho además que no sería un favor que Pierluisi indulte a su novio, que sería un deber, porque hacer justicia, contestó, es un deber y no es un favor. Claro, tratando de minar de esa forma, el gobernador inmediatamente aceptó que ella se lo había solicitado y que él lo va a tomar en cuenta para los indultos que va a conceder este año. Pero detrás de eso lo que hay es el intento de minar la credibilidad y la seriedad de esta persona por la capacidad que ha tenido de lograr la atención pública al hacer las denuncias que ha hecho contra la dirección del PNP y contra el proyecto ideológico del PNP, pero buscando resguardo, repito, de la agenda conservadora que le permita una viabilidad, si es necesario para ella, abandonar las filas del PNP. El cuatrienio se torna interesante, son nuevos tiempos en la política partidista puertorriqueña
y la irrupción de los millennials en la política partidista y de las nuevas generaciones traerá como consecuencia también otros estilos de liderazgo y otros estilos de discurso político. Muchas gracias como siempre por su atención a este podcast y los espero la semana que viene nuevamente con otro tema similar.